En los polvorientos archivos de la Biblioteca del Vaticano, el padre Alessandro Torretti sostiene entre sus manos temblorosas un manuscrito que podría cambiar para siempre la comprensión del cristianismo. ¿Puede un solo documento derribar 2000 años de doctrina establecida? El pergamino que tiene ante sí no es otro que una copia del controvertido Evangelio de Pedro, ese texto que la Iglesia primitiva decidió ocultar porque su versión de la resurrección desafiaba todo lo que los fieles creían conocer sobre la muerte y el renacimiento de Cristo. Alessandro había dedicado décadas al estudio de los textos apócrifos, pero nunca había imaginado que se encontraría cara a cara con esta particular reliquia. ¿Qué secretos guardaba este evangelio que tanto temían los padres de la Iglesia? Mientras sus ojos recorren las líneas escritas en griego antiguo, una revelación tras otra golpea su mente como rayos en una tormenta nocturna. Este no es simplemente otro evangelio alternativo, sino una ventana hacia una versión completamente diferente de los acontecimientos que supuestamente cambiaron el mundo. La historia del Evangelio de Pedro se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando múltiples comunidades cristianas disputaban sobre cuál era la verdadera interpretación de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué este texto en particular fue considerado tan peligroso que debía ser suprimido? La respuesta yace en su descripción extraordinariamente detallada de la resurrección, una descripción que no coincide con ninguno de los evangelios canónicos y que presenta una versión de los hechos tan radical que podría transformar por completo la comprensión cristiana de su evento más sagrado. En el año 190 después de Cristo, el obispo Serapión de Antioquía escribía alarmado sobre este evangelio que circulaba entre las comunidades cristianas de Siria. ¿Qué había visto en ese texto que lo llevó a prohibir su lectura? Serapión inicialmente había permitido que se leyera en las iglesias, pero después de examinarlo más detenidamente, cambió de opinión de manera dramática. Su carta, conservada por el historiador Eusebio, revela que encontró en el Evangelio de Pedro elementos que consideraba no solo heréticos, sino potencialmente destructivos para la fe cristiana emergente. Alessandro recuerda las palabras exactas de Serapión mientras examina el manuscrito. El obispo había detectado tendencias docéticas en el texto, una herejía que negaba la verdadera humanidad de Cristo. ¿Pero era realmente herejía lo que Serapión había encontrado, o simplemente una versión alternativa de los eventos que no encajaba con la narrativa que la Iglesia estaba intentando establecer? El docetismo sostenía que Jesús solo parecía ser humano, que su cuerpo era una ilusión y que por tanto no había sufrido realmente en la cruz. Esta perspectiva, aunque condenada como herética, encontraba eco en muchas comunidades cristianas primitivas que luchaban por reconciliar la divinidad de Cristo con su aparente sufrimiento humano. El manuscrito que Alessandro examina contiene pasajes que no aparecen en ningún otro evangelio conocido. La descripción de la resurrección es particularmente extraordinaria. Dos figuras angelicales de estatura colosal descienden del cielo. La piedra del sepulcro se mueve por sí sola y tres figuras emergen de la tumba. ¿Por qué esta versión fue considerada inaceptable cuando los evangelios canónicos también contienen elementos sobrenaturales? La diferencia crucial radica en los detalles específicos y en las implicaciones teológicas de esta particular descripción. En el relato de Pedro, los dos ángeles que descienden del cielo son de tal magnitud que sus cabezas alcanzan los cielos, mientras que la figura que los acompaña cuando emergen de la tumba es aún más alta. ¿Qué significado teológico tenía esta diferencia de estaturas? Más perturbador aún para las autoridades eclesiásticas era el detalle de que una cruz seguía a estas figuras fuera de la tumba y que desde el cielo se escuchaba una voz preguntando si había predicado a los que dormían,
a lo que se respondía desde la cruz misma con un sí. Alessandro se detiene en este pasaje particular, consciente de que está leyendo algo que podría redefinir la comprensión cristiana de la resurrección. ¿Cómo podría una cruz hablar? ¿Qué significaba que Cristo hubiera predicado a los que dormían? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles dentro de la teología cristiana tradicional, y precisamente por eso el texto había sido suprimido. La imagen de una cruz que habla y que acompaña a Cristo fuera de la tumba sugería una interpretación de la resurrección que iba más allá de la simple reanimación de un cuerpo humano. La fecha tradicional asignada a este evangelio lo coloca en el siglo II, pero algunos eruditos argumentan que podría contener tradiciones mucho más antiguas. Es posible que este texto preserve memorias de los eventos de la crucifixión y resurrección que son anteriores a los evangelios canónicos. Esta posibilidad es lo que más inquieta a Alessandro mientras continúa su lectura. Si el Evangelio de Pedro realmente contiene tradiciones primitivas, entonces la versión oficial de la resurrección podría no ser la única, ni necesariamente la más antigua. El contexto histórico en el que se desarrolló este Evangelio es crucial para entender por qué fue finalmente rechazado. Durante el siglo II, el cristianismo estaba experimentando una crisis de identidad teológica. Múltiples grupos reclamaban ser los verdaderos herederos de las enseñanzas de Jesús, y cada uno tenía su propia versión de los eventos centrales de la fe cristiana. ¿Cómo decidir cuál era la versión correcta? La respuesta no vino a través de la investigación histórica o la verificación de fuentes, sino a través del poder político y la autoridad eclesiástica. El proceso mediante el cual ciertos evangelios fueron aceptados como canónicos, mientras otros fueron rechazados como apócrifos, no siguió criterios puramente teológicos o históricos. ¿Qué factores determinaron realmente qué textos serían preservados y cuáles serían suprimidos? La política eclesiástica, la necesidad de establecer una doctrina uniforme y la conveniencia administrativa jugaron roles tan importantes como cualquier consideración teológica. El Evangelio de Pedro fue una víctima de este proceso de selección, no necesariamente porque fuera históricamente menos confiable, sino porque presentaba una versión de los eventos que no servía a los intereses de unificación doctrinal de la Iglesia primitiva. Alessandro reflexiona sobre las implicaciones de lo que está leyendo. Si este evangelio contiene una versión alternativa legítima de la resurrección, ¿qué significa eso para la fe de millones de cristianos que han basado sus creencias en la versión canónica? Es posible que la verdad histórica sobre la resurrección sea más compleja y multifacética de lo que la doctrina oficial ha permitido. Estas preguntas no son meramente académicas. Tocan el corazón mismo de la identidad cristiana. El descubrimiento del Evangelio de Pedro en los tiempos modernos ha sido gradual y fragmentario. La primera porción significativa fue encontrada en 1886 por una misión arqueológica francesa en Akhmim, Egipto. ¿Por qué había sobrevivido este texto en el desierto egipcio cuando había sido eliminado de las bibliotecas cristianas oficiales? Egipto, con su clima seco y su distancia de los centros de poder eclesiástico, se convirtió en un refugio involuntario para textos que habían sido suprimidos en otras partes del imperio cristiano. El fragmento encontrado en Akhmim contenía precisamente la sección más controvertida del Evangelio, la descripción detallada de la crucifixión y resurrección. Fue una coincidencia que esta porción particular del texto hubiera sobrevivido o había algo en su contenido que lo hacía especialmente digno de preservación. Los cristianos coptos de Egipto habían mantenido tradiciones que a menudo diferían de las establecidas en Roma y Constantinopla, y es posible que vieran en este evangelio una validación de sus propias perspectivas teológicas alternativas.
La descripción de la crucifixión en el Evangelio de Pedro presenta detalles que no aparecen en los evangelios canónicos. Pilato se lava las manos no solo figurativamente, sino que el texto enfatiza que ni él ni Herodes quisieron participar en la ejecución. ¿Por qué esta exoneración más explícita de las autoridades romanas? El texto parece reflejar un período en el que los cristianos estaban particularmente interesados en presentar su fe como compatible con el poder romano, desplazando la responsabilidad de la muerte de Jesús completamente hacia los líderes judíos. Pero es en la descripción de la resurrección donde el Evangelio de Pedro verdaderamente se distingue. Mientras los evangelios canónicos describen la resurrección de manera indirecta, relatando el descubrimiento de la tumba vacía y las apariciones posteriores, este texto afirma ser un testimonio presencial del evento mismo. Puede ser que Pedro, o alguien escribiendo en su nombre, realmente hubiera presenciado la resurrección. La tradición cristiana sostiene que nadie presenció el momento exacto de la resurrección, pero este evangelio desafía esa suposición fundamental. Alessandro examina cuidadosamente los detalles del relato de la resurrección. Los guardias romanos, los ancianos judíos y una multitud de observadores son testigos de los eventos sobrenaturales que se desarrollan ante la tumba. ¿Por qué incluir tantos testigos si el objetivo era crear un relato ficticio? La abundancia de testigos podría indicar que el autor estaba tratando de establecer la credibilidad histórica de su versión, o podría reflejar tradiciones orales que efectivamente preservaban memorias de múltiples observadores. El detalle más extraordinario del relato es la descripción de las figuras que emergen de la tumba. Dos de ellas son de estatura sobrenatural, pero la tercera las supera en altura. ¿Qué representaban estas diferentes estaturas? En la simbología cristiana primitiva, la altura a menudo representaba autoridad espiritual y proximidad a lo divino. La figura más alta podría representar a Cristo en su estado glorificado, mientras que las dos figuras menores podrían ser ángeles o representaciones de aspectos específicos de la divinidad. La cruz que sigue a estas figuras fuera de la tumba presenta uno de los elementos más enigmáticos del relato. ¿Cómo debe interpretarse una cruz que se mueve por sí sola y que aparentemente tiene la capacidad de comunicarse? En el contexto del docetismo, esta cruz parlante podría representar la separación entre el elemento divino de Cristo y su manifestación física. La cruz, como símbolo del sufrimiento físico, se convierte en una entidad separada que puede dar testimonio de la predicación de Cristo a los muertos. La referencia a la predicación a los que dormían conecta este evangelio con tradiciones cristianas primitivas sobre el descenso de Cristo a los infiernos. ¿Por qué era importante para el autor de este evangelio enfatizar este aspecto de la obra de Cristo? La doctrina del descenso a los infiernos sugería que la salvación de Cristo se extendía no solo a los vivos y a las generaciones futuras, sino también a aquellos que habían muerto antes de su venida. Esta perspectiva tenía implicaciones profundas para la comprensión cristiana de la justicia divina y la extensión de la gracia salvadora. Alessandro considera las implicaciones teológicas de lo que está leyendo. Si Cristo realmente predicó a los muertos durante el período entre su crucifixión y resurrección, ¿qué significa eso para la doctrina tradicional sobre el destino de los no salvados? Ofrece esta perspectiva una visión más universalista de la salvación cristiana. Estas preguntas habían preocupado a los teólogos cristianos desde los primeros siglos, y la supresión del Evangelio de Pedro podría haber sido un intento de evitar que tales especulaciones se extendieran entre los fieles. La estructura narrativa del Evangelio de Pedro también presenta características únicas.
A diferencia de los evangelios canónicos, que están escritos en tercera persona, este texto está narrado en primera persona por Pedro mismo. ¿Por qué esta diferencia en la perspectiva narrativa? La narración en primera persona podría haber sido un intento de establecer una mayor autoridad apostólica para el texto, sugiriendo un testimonio directo de uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Sin embargo, esta misma característica podría haber contribuido a su rechazo, ya que las autoridades eclesiásticas posteriores pudieron haber cuestionado la autenticidad de tal afirmación. El lenguaje utilizado en el Evangelio también revela aspectos importantes sobre su origen y propósito. El griego utilizado es relativamente simple, sugiriendo que fue escrito para una audiencia amplia en lugar de para una élite educada. ¿Indica esto que el texto circulaba principalmente entre comunidades cristianas populares? La accesibilidad del lenguaje podría explicar por qué el Evangelio ganó popularidad rápidamente, lo que a su vez alarmó a las autoridades eclesiásticas que preferían controlar la interpretación de los eventos centrales de la fe cristiana. Las diferencias específicas entre este evangelio y los textos canónicos van más allá de la descripción de la resurrección. La caracterización de los personajes principales también presenta variaciones significativas. Pilatos aparece más claramente exonerado de responsabilidad, mientras que los líderes judíos son retratados de manera más negativa. ¿Refleja esto las tensiones entre cristianos y judíos en el periodo en que fue escrito el texto? El antisemitismo que aparece en este evangelio es más pronunciado que en muchos de los textos canónicos, lo que podría indicar que fue compuesto en un periodo de mayor conflicto entre las dos comunidades religiosas. La figura de José de Arimatea también recibe un tratamiento diferente en este evangelio. Aparece como un amigo personal de Pilatos y como alguien que había solicitado el cuerpo de Jesús incluso antes de la crucifixión. ¿Por qué esta diferencia en la cronología? Esta variación podría reflejar tradiciones alternativas sobre los eventos que rodearon la crucifixión, o podría ser una elaboración literaria diseñada para enfatizar que incluso los líderes judíos prominentes habían reconocido la inocencia de Jesús. Alessandro se pregunta sobre la historicidad de estos detalles alternativos. ¿Es posible que el Evangelio de Pedro preserve algunos elementos históricos que no aparecen en los evangelios canónicos? La investigación histórica moderna ha reconocido que los evangelios canónicos mismos contienen inconsistencias y que fueron compuestos décadas después de los eventos que describen. En este contexto, la posibilidad de que un evangelio apócrifo contenga tradiciones históricas legítimas no puede descartarse automáticamente. La reacción de las autoridades eclesiásticas al Evangelio de Pedro fue rápida y decisiva. Después de la condena inicial de Serapión, otros obispos y escritores cristianos se unieron para denunciar el texto. ¿Por qué esta respuesta tan coordenada? La velocidad y unanimidad de la condena sugiere que el Evangelio representaba una amenaza percibida no solo a la doctrina, sino a la autoridad de la jerarquía eclesiástica emergente. Un texto que ofrecía una versión alternativa de los eventos centrales de la fe cristiana, especialmente uno que afirmaba ser un testimonio apostólico directo, podría haber socavado los esfuerzos de establecer una interpretación oficial uniforme. El proceso de canonización de las escrituras cristianas fue gradual y complejo, extendiéndose a lo largo de varios siglos. ¿Qué criterios se utilizaron realmente para determinar qué textos serían incluidos en el canon oficial? Oficialmente, los criterios incluían la autoría apostólica, la conformidad con la doctrina establecida y la aceptación generalizada por las comunidades cristianas. Sin embargo, el caso del Evangelio de Pedro sugiere que estos criterios no se aplicaron de manera consistente. El texto afirmaba autoría apostólica y había ganado aceptación en muchas comunidades,
pero fue rechazado principalmente por sus diferencias doctrinales. La supervivencia fragmentaria del Evangelio de Pedro en el desierto egipcio plantea preguntas intrigantes sobre qué otros textos cristianos primitivos podrían haberse perdido. ¿Cuántas versiones alternativas de los eventos centrales del cristianismo fueron suprimidas y olvidadas? Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, incluyendo la biblioteca de Nag Hammadi, han revelado la existencia de una diversidad mucho mayor de perspectivas cristianas primitivas de lo que previamente se había reconocido. El Evangelio de Pedro es solo un ejemplo de esta diversidad perdida. Alessandro considera las implicaciones contemporáneas de su investigación. En una era de mayor pluralismo religioso y escepticismo académico, ¿cómo debería la Iglesia responder a la evidencia de diversidad doctrinal en el cristianismo primitivo? ¿Es posible integrar las perspectivas de textos, como el Evangelio de Pedro, en una comprensión más matizada de la historia cristiana? ¿O representan estos textos amenazas irreconciliables a la fe ortodoxa? La descripción de la resurrección en el Evangelio de Pedro también plantea preguntas sobre la naturaleza de los eventos sobrenaturales descritos en todos los evangelios. ¿Deben entenderse estos relatos como descripciones históricas literales, como expresiones simbólicas de verdades espirituales, o como alguna combinación de ambos? El carácter particularmente fantástico de algunos elementos del Evangelio de Pedro podría hacer que los lectores modernos cuestionen también los elementos sobrenaturales de los evangelios canónicos. El tema de los testigos múltiples en el relato de la resurrección merece consideración adicional. Mientras los evangelios canónicos se enfocan principalmente en las mujeres que descubrieron la tumba vacía, el Evangelio de Pedro incluye guardias romanos, ancianos judíos y una multitud de observadores. ¿Por qué esta diferencia en la identificación de los testigos? La inclusión de autoridades romanas y judías como testigos podría haber sido un intento de establecer credibilidad cross-cultural para el evento de la resurrección, sugiriendo que incluso los oponentes de Jesús fueron obligados a reconocer la realidad de su resurrección. La ausencia de las mujeres como testigos primarios en el Evangelio de Pedro contrasta marcadamente con los evangelios canónicos, donde las mujeres desempeñan roles centrales en el descubrimiento de la resurrección. ¿Qué explica esta diferencia? Podría reflejar diferencias culturales en las comunidades donde circularon estos textos, o podría representar diferentes estrategias para establecer la credibilidad del relato de la resurrección. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres tenía menos peso legal, incluir testigos masculinos de autoridad podría haber sido visto como más persuasivo. El simbolismo de la cruz parlante en el Evangelio de Pedro conecta con tradiciones cristianas primitivas sobre la cruz como un símbolo viviente de la salvación. ¿Cómo se relaciona este simbolismo con el desarrollo posterior de la teología de la cruz en el cristianismo? La personificación de la cruz podría representar una comprensión primitiva de que el instrumento de ejecución de Cristo se había transformado en un símbolo de victoria y comunicación divina. Esta perspectiva podría haber influido en el desarrollo posterior de la veneración de la cruz en la tradición cristiana. La referencia específica a la predicación a los que dormían también merece análisis teológico más profundo. Esta frase podría referirse no solo a los muertos en general, sino específicamente a los justos del Antiguo Testamento que habían estado esperando la venida del Mesías. Sugiere esto que la salvación de Cristo tenía efectos retroactivos, alcanzando incluso a aquellos que habían vivido antes de su encarnación. Esta interpretación tendría implicaciones significativas para la comprensión cristiana de la historia de la salvación y la justicia divina. Alessandro reflexiona sobre cómo la supresión del Evangelio de Pedro podría haber empobrecido
la comprensión cristiana de la resurrección. ¿Qué perspectivas teológicas se perdieron cuando este texto fue eliminado del canon? La riqueza simbólica y la complejidad teológica del relato podrían haber contribuido a una comprensión más matizada de los eventos centrales de la fe cristiana. En lugar de una versión única y oficial de la resurrección, los cristianos primitivos podrían haber tenido acceso a múltiples perspectivas que enriquecían su comprensión del misterio central de su fe. La cuestión de la autenticidad histórica del Evangelio de Pedro permanece abierta. Mientras que claramente no fue escrito por el apóstol Pedro mismo, podría contener tradiciones que se remontan a testigos presenciales de los eventos que describe. ¿Cómo pueden los eruditos modernos evaluar la confiabilidad histórica de un texto que fue preservado solo fragmentariamente y que fue suprimido por razones principalmente doctrinales? Los métodos de crítica histórica desarrollados para evaluar los evangelios canónicos podrían aplicarse igualmente a este texto apócrifo. El contexto social y político en el que fue suprimido el Evangelio de Pedro también es relevante para entender su significado. Durante los siglos II y III, la Iglesia cristiana estaba luchando por establecer su identidad en relación tanto con el judaísmo como con las religiones paganas del Imperio Romano. ¿Cómo afectaron estas presiones externas las decisiones sobre qué textos preservar y cuáles suprimir? La necesidad de presentar un frente unido doctrinal podría haber llevado a la eliminación prematura de textos que, bajo diferentes circunstancias, podrían haber sido integrados en la tradición cristiana oficial. El legado del Evangelio de Pedro en la historia del cristianismo es complejo. Aunque fue oficialmente suprimido, sus temas y perspectivas pueden haber influido indirectamente en desarrollos posteriores de la teología cristiana. ¿Es posible rastrear la influencia de este evangelio en tradiciones cristianas posteriores, incluso después de su supresión oficial? La teología de la cruz, las doctrinas sobre el descenso a los infiernos y las especulaciones sobre la naturaleza de la resurrección podrían haber sido influidas por tradiciones preservadas en este texto, incluso si esa influencia no fue reconocida oficialmente. Mientras Alessandro continúa su examen del manuscrito, se da cuenta de que está enfrentando no solo un texto antiguo, sino un testigo de la diversidad y complejidad del cristianismo primitivo. El Evangelio de Pedro no es simplemente una curiosidad histórica, sino una ventana hacia un período en el que múltiples interpretaciones de los eventos centrales de la fe cristiana competían por aceptación. Su supresión representa no solo la victoria de una interpretación particular, sino también la pérdida de perspectivas alternativas que podrían haber enriquecido la comprensión cristiana de su propia historia y creencias fundamentales. La pregunta que permanece es si el redescubrimiento moderno de este evangelio puede contribuir a una comprensión más completa y matizada de los orígenes cristianos, o si las diferencias doctrinales que llevaron a su supresión original siguen siendo irreconciliables con la fe cristiana ortodoxa. Esta tensión entre la investigación histórica y la fidelidad doctrinal continúa siendo un desafío central para los eruditos cristianos contemporáneos que buscan entender tanto la verdad histórica como la significancia espiritual de su tradición religiosa. Dren, segunda parte. El descubrimiento del manuscrito había desatado una tormenta silenciosa en la mente del padre Alessandro, pero ahora debía enfrentar las implicaciones más profundas de lo que había encontrado. ¿Podría realmente un solo texto alterar la comprensión de 2 milenios de cristiandad? Mientras profundizaba en su análisis del Evangelio de Pedro, comenzaba a darse cuenta de que las diferencias con los relatos canónicos no eran meramente cosméticas, sino que representaban visiones fundamentalmente distintas sobre la naturaleza misma de Cristo y su misión redentora. La noche anterior,
Había pasado horas comparando sistemáticamente cada detalle del manuscrito con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué las discrepancias eran tan pronunciadas precisamente en los momentos más cruciales del relato? No se trataba simplemente de diferencias en detalles menores, sino de divergencias que tocaban el corazón mismo de la narrativa cristiana. La descripción de los últimos días de Jesús, su crucifixión, muerte y resurrección, presentaba elementos que no solo eran ausentes en los textos canónicos, sino que parecían contradecir aspectos fundamentales de la teología cristiana establecida. En el Evangelio de Pedro, la descripción del sufrimiento de Cristo durante la crucifixión presenta matices que sugieren una interpretación docética de los eventos. ¿Era posible que el autor realmente creyera que Jesús no había experimentado dolor físico real durante su ejecución? El texto describe cómo Jesús permaneció en silencio como si no sintiera dolor alguno durante los procedimientos de la crucifixión. Esta frase particular había sido motivo de controversia desde los primeros siglos, ya que parecía negar la realidad del sufrimiento humano de Cristo, un elemento central de la soteriología cristiana ortodoxa. Alessandro recordaba las palabras del obispo Serapión sobre las tendencias docéticas del texto. El docetismo, derivado de la palabra griega dokein, que significa parecer, sostenía que Cristo solo aparentaba tener un cuerpo humano real. ¿Pero era esta interpretación una lectura justa del texto o había otras maneras de entender la descripción del comportamiento de Jesús durante la crucifixión? Algunos eruditos modernos habían sugerido que la frase sobre la ausencia de dolor podría interpretarse no como una negación de la humanidad de Cristo, sino como una descripción de su fortaleza espiritual extraordinaria frente al sufrimiento. La cuestión se complicaba aún más cuando Alessandro consideraba el contexto cultural en el que había sido escrito el Evangelio. Durante el siglo II, las comunidades cristianas luchaban por reconciliar su creencia en la divinidad de Cristo con la realidad histórica de su ejecución humillante. ¿Cómo podía alguien verdaderamente divino sufrir y morir como un criminal común? Esta tensión teológica había dado lugar a múltiples interpretaciones, algunas de las cuales enfatizaban la divinidad de Cristo a expensas de su humanidad, mientras que otras hacían lo contrario. El Evangelio de Pedro parecía ofrecer una solución a esta tensión teológica mediante su descripción única de la crucifixión y resurrección. Si Cristo realmente no había experimentado dolor durante su ejecución, entonces su divinidad permanecía intacta, incluso durante su sufrimiento aparente. Pero ¿qué implicaciones tenía esta perspectiva para la comprensión cristiana de la salvación? La teología cristiana ortodoxa había desarrollado la doctrina de que Cristo debía ser completamente humano para poder identificarse verdaderamente con la humanidad que vino a salvar. Mientras examinaba más detenidamente la descripción de los eventos posteriores a la crucifixión, Alessandro encontró elementos que eran aún más problemáticos desde una perspectiva teológica ortodoxa. El relato de cómo se desarrolló la sepultura de Jesús incluía detalles que no aparecían en ningún otro evangelio conocido. José de Arimatea no solo aparecía como el que solicitó el cuerpo de Jesús, sino que el texto sugería que había estado involucrado en los eventos desde antes de la crucifixión misma. ¿Qué significaba esta diferencia cronológica? Si José realmente había solicitado el cuerpo de Jesús antes de su muerte, esto implicaría un nivel de planificación y coordinación que no se menciona en los relatos canónicos. ¿Estaba el autor del Evangelio de Pedro tratando de sugerir que la muerte y sepultura de Jesús habían sido orquestadas de alguna manera? Esta interpretación podría tener implicaciones profundas para la comprensión del sacrificio de Cristo como un acto genuinamente voluntario.
La descripción de los guardias colocados en la tumba también presentaba diferencias significativas. Mientras que el Evangelio de Mateo menciona guardias romanos solicitados por los líderes judíos, el Evangelio de Pedro presenta una colaboración más estrecha entre las autoridades romanas y judías en el monitoreo de la tumba. ¿Por qué esta diferencia en la representación de la cooperación entre las dos autoridades? Podría reflejar el contexto político específico en el que fue escrito el texto, un período en el que los cristianos estaban particularmente interesados en presentar su movimiento como no amenazante para el orden romano. Pero era en la descripción de la resurrección misma donde el Evangelio de Pedro presentaba sus elementos más extraordinarios y controvertidos. Alessandro había leído el pasaje docenas de veces, pero cada nueva lectura revelaba detalles adicionales que desafiaban la comprensión teológica tradicional. La descripción de las figuras angélicas de estatura colosal que descendían del cielo no tenía paralelos en la literatura cristiana primitiva conocida. ¿De dónde había surgido esta particular imaginería apocalíptica? Las tradiciones apocalípticas judías contenían descripciones de seres angélicos de tamaño extraordinario, y es posible que el autor del Evangelio de Pedro hubiera estado influenciado por esta literatura. Pero ¿por qué elegir enfatizar el tamaño sobrenatural de estas figuras en lugar de otros aspectos de su naturaleza divina? El énfasis en la estatura podría haber sido una manera de comunicar la magnitud cósmica del evento de la resurrección, sugiriendo que no se trataba simplemente de la reanimación de un individuo, sino de un evento que tenía implicaciones universales. La figura más alta que emerge de la tumba, junto con las dos figuras angélicas, presenta un enigma interpretativo particular. ¿Representaba esta figura a Cristo en su estado glorificado, o era una representación simbólica de algún aspecto específico de la divinidad? La diferencia en estatura entre esta figura y los ángeles que la acompañaban sugería una jerarquía celestial que podría reflejar influencias de tradiciones religiosas no cristianas que circulaban en el mundo mediterráneo del siglo II. El detalle más enigmático del relato continuaba siendo la cruz parlante que seguía a estas figuras fuera de la tumba. Alessandro había consultado toda la literatura cristiana primitiva que conocía, pero no había encontrado paralelos para esta imagen particular. ¿Era esta una innovación completamente original del autor del Evangelio de Pedro? ¿O reflejaba tradiciones orales que no habían sido preservadas en otros textos? La posibilidad de que existieran tradiciones cristianas primitivas que no habían sido documentadas en los textos supervivientes era tanto fascinante como perturbadora. El diálogo entre la voz celestial y la cruz presentaba elementos teológicos que requerían consideración cuidadosa. La pregunta, ¿has predicado a los que dormían?, sugería que durante el período entre su muerte y resurrección, Cristo había estado activo de alguna manera que no se describe en los evangelios canónicos. ¿Qué tipo de predicación podría haber realizado Cristo durante este período? La respuesta afirmativa de la cruz implicaba que esta misión entre los muertos había sido exitosa. ¿Pero qué significaba exactamente este éxito? La doctrina del descenso de Cristo a los infiernos había sido desarrollada en la teología cristiana primitiva, basándose principalmente en referencias indirectas en las epístolas de Pedro y otros textos del Nuevo Testamento. ¿Podría el Evangelio de Pedro preservar tradiciones más antiguas y detalladas sobre esta doctrina? Si así fuera, la supresión del texto habría resultado en la pérdida de perspectivas importantes sobre un aspecto central de la obra redentora de Cristo. La posibilidad de que la teología cristiana hubiera sido empobrecida por la supresión de este Evangelio era una consideración que Alessandro no podía ignorar. El contexto en el que se desarrolla el diálogo entre la voz celestial y la cruz también merece atención.
El hecho de que este intercambio ocurra en presencia de múltiples testigos humanos sugiere que el autor quería establecer la verificabilidad pública del evento. ¿Por qué era importante que la comunicación divina fuera presenciada por observadores humanos? En el contexto de las disputas doctrinales del siglo II, la inclusión de testigos múltiples podría haber sido una estrategia para establecer la autoridad y credibilidad del relato frente a versiones alternativas de los eventos. La reacción de los testigos humanos a estos eventos sobrenaturales también presenta elementos únicos. Mientras que los evangelios canónicos a menudo describen reacciones de temor y asombro ante los eventos sobrenaturales, el Evangelio de Pedro incluye detalles sobre las discusiones y deliberaciones de los testigos. ¿Por qué esta diferencia en el enfoque narrativo? La inclusión de estas deliberaciones podría reflejar un interés particular en demostrar que incluso los oponentes de Jesús fueron obligados a reconocer la realidad sobrenatural de su resurrección. Alessandro consideraba las implicaciones de estos detalles únicos para la comprensión de la historicidad de los eventos de la resurrección. Si el Evangelio de Pedro realmente preservaba tradiciones independientes sobre estos eventos, entonces ofrecía una perspectiva adicional sobre uno de los episodios más disputados de la historia humana. Pero ¿cómo evaluar la confiabilidad de un relato que incluía elementos tan extraordinarios como ángeles gigantes y cruces parlantes? La metodología histórica moderna había desarrollado criterios para evaluar la credibilidad de fuentes antiguas, pero estos criterios a menudo tenían dificultades con relatos que incluían elementos sobrenaturales. La cuestión de los elementos sobrenaturales en los relatos de la resurrección no era única al Evangelio de Pedro. Los evangelios canónicos también incluían elementos que desafiaban la explicación natural: ángeles, apariciones y la resurrección corporal misma. ¿Por qué entonces los elementos sobrenaturales del Evangelio de Pedro habían sido considerados más problemáticos que los de los textos canónicos? La respuesta podría encontrarse no en el grado de sobrenaturalidad, sino en las implicaciones teológicas específicas de los detalles particulares incluidos en este Evangelio. La representación de las autoridades judías en el Evangelio de Pedro también presentaba características que habían contribuido a su controversia. El antisemitismo del texto era más pronunciado que en muchos de los evangelios canónicos, presentando a los líderes judíos no solo como opositores de Jesús, sino como figuras casi demoníacas que conscientemente rechazaban la evidencia de su divinidad. Reflejaba esto las tensiones entre comunidades cristianas y judías en el período en que fue escrito el texto. El deterioro de las relaciones judeo-cristianas durante los siglos II y III podría haber influido en la manera en que fueron caracterizados los líderes judíos en textos cristianos de este período. Sin embargo, Alessandro también notaba que el Evangelio de Pedro incluía elementos que podían ser interpretados como más favorables hacia algunos individuos judíos. La figura de José de Arimatea, claramente identificado como un líder judío, era presentada de manera muy positiva. Sugería esto que el autor distinguía entre diferentes tipos de líderes judíos, algunos hostiles y otros simpatizantes hacia Jesús. Esta matización podría indicar que el antisemitismo del texto no era absoluto, sino que reflejaba las complejas dinámicas sociales y religiosas del período. La preservación fragmentaria del Evangelio de Pedro también planteaba preguntas sobre qué partes del texto original habían sobrevivido. El fragmento encontrado en Acmim se enfocaba específicamente en los eventos de la crucifixión y resurrección, pero ¿qué contenía el texto completo?
Las referencias de los escritores cristianos primitivos sugerían que el Evangelio incluía enseñanzas y narrativas adicionales que no habían sobrevivido. ¿Podrían estas secciones perdidas haber proporcionado contexto adicional que habría aclarado algunos de los elementos más controversiales del texto? La posibilidad de que existieran copias adicionales del Evangelio de Pedro en archivos no explorados era una perspectiva emocionante para Alessandro. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX habían revelado múltiples textos cristianos primitivos que se creían perdidos para siempre. ¿Podrían futuras excavaciones revelar versiones más completas de este evangelio controvertido? La preservación del texto en el clima seco de Egipto sugería que otras copias podrían haber sobrevivido en condiciones similares en otras partes del mundo mediterráneo. El impacto del Evangelio de Pedro en las comunidades cristianas primitivas había sido significativo antes de su supresión. Las referencias de Serapión y otros escritores cristianos indicaban que el texto había ganado amplia circulación y aceptación en ciertas regiones. ¿Qué aspectos del Evangelio habían resultado tan atractivos para estos primeros lectores cristianos? La descripción vívida y detallada de la resurrección podría haber proporcionado un sentido de inmediatez y realidad que los relatos más reservados de los evangelios canónicos no ofrecían. La popularidad inicial del texto también podría haber estado relacionada con su afirmación de autoría apostólica. En un período cuando la autoridad apostólica era crucial para establecer la legitimidad de los textos cristianos, un evangelio atribuido a Pedro, uno de los discípulos más prominentes, habría tenido un atractivo considerable. Pero ¿por qué esta afirmación de autoría apostólica no fue suficiente para asegurar la supervivencia del texto en el canon oficial? La respuesta sugería que otros factores, particularmente la conformidad doctrinal, habían sido más importantes que la autoría apostólica en el proceso de canonización. Alessandro reflexionaba sobre las implicaciones de esta realización para la comprensión moderna del canon del Nuevo Testamento. Si la autoría apostólica no había sido el factor determinante en la inclusión canónica, ¿qué otros textos que afirmaban autoría apostólica habían sido excluidos por razones doctrinales? La biblioteca de Nag Hammadi y otros descubrimientos habían revelado múltiples textos que afirmaban autoría apostólica, pero que habían sido rechazados por las autoridades eclesiásticas. El Evangelio de Pedro era parte de un patrón más amplio de supresión de diversidad doctrinal en el cristianismo primitivo. La metodología utilizada por Serapión y otros críticos primitivos del Evangelio de Pedro también merecía consideración. ¿Qué criterios específicos habían utilizado para determinar que el texto era herético? Las cartas de Serapión, preservadas por Eusebio, proporcionaban algunas pistas, pero no una explicación completa de su razonamiento teológico. La acusación de docetismo había sido central en su condena, pero había examinado cuidadosamente el texto para determinar si esta interpretación era la única posible. La posibilidad de que Serapión y otros críticos hubieran malinterpretado aspectos del Evangelio de Pedro era una consideración importante. En el clima de controversia doctrinal del siglo II, las autoridades eclesiásticas podrían haber estado particularmente sensibles a cualquier cosa que pareciera desviarse de la ortodoxia emergente. ¿Había sido el Evangelio de Pedro víctima de esta hipersensibilidad a las diferencias doctrinales? La respuesta a esta pregunta tendría implicaciones para la evaluación moderna del texto y su potencial contribución a la comprensión del cristianismo primitivo. El lenguaje específico utilizado en el Evangelio de Pedro para describir la naturaleza de Cristo también requería análisis cuidadoso. Mientras que los críticos habían enfocado en frases que parecían negar la humanidad de Cristo,
¿Había otros pasajes que afirmaban claramente su humanidad real? Un análisis equilibrado del texto completo podría revelar que sus perspectivas cristológicas eran más complejas de lo que sugerían las condenas simplificadas de sus críticos primitivos. La descripción del comportamiento de Cristo durante la crucifixión, interpretada por algunos como evidencia de docetismo, podría también ser entendida como una descripción de extraordinaria fortaleza espiritual. ¿No habían los evangelios canónicos también descrito a Jesús comportándose de maneras que demostraban recursos espirituales más allá de los humanos normales? La diferencia podría ser de grado en lugar de tipo, sugiriendo que las acusaciones de herejía habían sido exageradas. Alessandro consideraba cómo las herramientas de análisis textual modernas podrían aplicarse al Evangelio de Pedro para desarrollar una comprensión más matizada de sus perspectivas teológicas. Los métodos de crítica redaccional, que examinaban las fuentes y procesos editoriales detrás de los textos antiguos, podrían revelar las tradiciones específicas que el autor había utilizado y cómo las había adaptado para sus propósitos particulares. ¿Había el autor combinado múltiples fuentes independientes o había trabajado principalmente con una tradición coherente sobre los eventos de la crucifixión y resurrección? La comparación sistemática con otros textos cristianos primitivos también podría proporcionar perspectivas importantes. ¿Aparecían elementos similares a los del Evangelio de Pedro en otros textos que habían logrado supervivencia canónica o que habían evitado condena oficial? La identificación de paralelos podría sugerir que algunas de las perspectivas del Evangelio de Pedro no eran tan únicas o heréticas como habían sugerido sus críticos primitivos. El contexto litúrgico en el que había circulado inicialmente el Evangelio de Pedro también merecía consideración. Serapión había mencionado que inicialmente había permitido que el texto se leyera en las iglesias, sugiriendo que había sido utilizado en contextos de adoración. ¿Qué aspectos del texto lo habían hecho adecuado para uso litúrgico? La descripción vívida y dramática de la resurrección podría haber proporcionado material poderoso para la reflexión devocional y la celebración litúrgica. La posterior prohibición del uso litúrgico del texto había tenido implicaciones significativas para su supervivencia. Los textos que eran utilizados regularmente en la adoración tenían más probabilidades de ser copiados y preservados que aquellos que eran relegados únicamente al estudio académico. Había la exclusión del Evangelio de Pedro de los contextos litúrgicos contribuido directamente a su casi desaparición. La conexión entre uso litúrgico y supervivencia textual era un factor importante en la historia de la literatura cristiana primitiva. Alessandro también reflexionaba sobre el impacto psicológico que la descripción detallada de la resurrección en el Evangelio de Pedro podría haber tenido en los lectores cristianos primitivos. Mientras que los evangelios canónicos describían la resurrección principalmente a través de sus efectos posteriores, este texto afirmaba proporcionar un relato de testigo presencial del evento mismo. ¿Qué tipo de impacto espiritual y emocional habría tenido esta afirmación en los creyentes que luchaban con dudas sobre la realidad de la resurrección? La función apologética potencial del Evangelio de Pedro también merecía consideración. En un período cuando los cristianos enfrentaban desafíos intelectuales de filósofos paganos y críticos judíos, un relato detallado de la resurrección que incluía múltiples testigos no cristianos podría haber servido como una herramienta poderosa para la defensa de la fe. Había sido escrito el Evangelio parcialmente con propósitos apologéticos. La inclusión de guardias romanos y líderes judíos como testigos involuntarios de la resurrección sugería una estrategia deliberada para establecer credibilidad entre audiencias escépticas.
La relación entre el Evangelio de Pedro y las tradiciones orales cristianas primitivas también planteaba preguntas importantes. ¿Hasta qué punto el texto reflejaba historias que habían circulado oralmente entre las comunidades cristianas antes de ser puestas por escrito? La preservación de tradiciones orales había sido crucial en la transmisión de las memorias cristianas primitivas, y es posible que el Evangelio de Pedro hubiera capturado elementos de estas tradiciones que no habían sido preservados en otros textos escritos. El proceso mediante el cual las tradiciones orales se habían transformado en textos escritos había sido complejo y variado en diferentes comunidades cristianas. ¿Había el autor del Evangelio de Pedro tenido acceso a tradiciones orales que eran desconocidas para los autores de los evangelios canónicos? Esta posibilidad sugería que el texto podría contener información histórica legítima que no aparecía en otras fuentes, incluso si algunos de sus detalles específicos reflejaban elaboraciones posteriores. La geografía de la circulación inicial del Evangelio de Pedro también proporcionaba pistas sobre su origen y propósito. El texto había ganado popularidad particular en Siria y otras regiones orientales del Imperio Romano, áreas que tenían tradiciones cristianas distintas de las que se desarrollaron en Roma y otras partes occidentales. Reflejaba el Evangelio perspectivas teológicas que eran características de estas tradiciones cristianas orientales. La diversidad regional en el cristianismo primitivo había sido considerable, y es posible que el Evangelio de Pedro hubiera representado una de estas variantes regionales legítimas. Mientras concluía su análisis detallado del manuscrito, Alessandro se daba cuenta de que había descubierto no solo un texto antiguo controvertido, sino una ventana hacia la complejidad y riqueza del cristianismo primitivo. El Evangelio de Pedro no podía ser fácilmente catalogado como simplemente ortodoxo o herético, sino que representaba una perspectiva teológica compleja que había surgido en el contexto específico del siglo II. Su supresión había resultado no solo en la pérdida de un texto individual, sino en el empobrecimiento de la diversidad interpretativa que había caracterizado los primeros siglos del cristianismo. Las implicaciones de este redescubrimiento se extendían más allá del interés académico hacia cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la interpretación doctrinal. ¿Podía la Iglesia moderna encontrar maneras de integrar las perspectivas del Evangelio de Pedro sin comprometer sus compromisos doctrinales centrales? Esta pregunta no tenía respuestas fáciles, pero la riqueza teológica del texto sugería que merecía consideración seria en lugar de dismisal automático basado en condenas históricas que podrían haber sido motivadas tanto por consideraciones políticas como teológicas. Tercera parte. La aurora se filtraba a través de las ventanas góticas de la Biblioteca Vaticana cuando el padre Alessandro se encontró con una revelación que cambiaría no solo su comprensión académica, sino su fe misma. ¿Qué sucede cuando un hombre dedicado a la búsqueda de la verdad descubre que esa verdad podría demoler los cimientos sobre los cuales ha construido toda su existencia? Después de semanas analizando el Evangelio de Pedro, había llegado a conclusiones que lo atormentaban tanto como lo iluminaban. El manuscrito no era simplemente otro texto apócrifo controvertido, sino una pieza clave que podría reescribir la historia del cristianismo primitivo. Las implicaciones de sus hallazgos se extendían mucho más allá del ámbito académico. Si el Evangelio de Pedro realmente preservaba tradiciones auténticas sobre la resurrección que habían sido suprimidas por razones políticas en lugar de históricas, entonces la narrativa oficial del cristianismo requería una revisión fundamental. Pero ¿estaba preparado el mundo cristiano moderno para enfrentar tal posibilidad?
Alessandro sabía que sus conclusiones no solo desafiarían la ortodoxia teológica, sino que podrían desencadenar una crisis de fe que se extendería desde los pasillos del Vaticano hasta las congregaciones más humildes del mundo. El análisis comparativo que había realizado entre el Evangelio de Pedro y los textos canónicos había revelado patrones que no podían ser ignorados. Las diferencias no eran aleatorias ni superficiales, sino que seguían líneas teológicas coherentes que sugerían la existencia de tradiciones cristianas primitivas, sistemáticamente suprimidas. ¿Cuántas otras perspectivas sobre los eventos centrales del cristianismo habían sido silenciadas en el proceso de establecer la ortodoxia oficial? La biblioteca de Nag Hammadi había ofrecido glimpses de esta diversidad perdida, pero el Evangelio de Pedro sugería que la supresión había sido aún más extensa de lo que previamente se había reconocido. La descripción de la resurrección en el Evangelio había resultado ser la clave para entender toda la controversia. No se trataba simplemente de diferencias en detalles narrativos, sino de perspectivas fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza del evento más central del cristianismo. Mientras que los evangelios canónicos describían la resurrección de manera que enfatizaba tanto la continuidad como la transformación del cuerpo de Cristo, el Evangelio de Pedro presentaba una visión más radical de transformación que desafiaba las categorías tradicionales de cuerpo y espíritu. ¿Qué implicaciones tenía esta diferencia para la comprensión cristiana de la resurrección general de los muertos? Si Cristo había experimentado una transformación tan radical como la descrita en el Evangelio de Pedro, ¿qué significaba eso para las expectativas cristianas sobre su propia resurrección futura? La teología cristiana había desarrollado doctrinas elaboradas sobre la resurrección del cuerpo, basándose principalmente en las descripciones de los evangelios canónicos. Pero el Evangelio de Pedro sugería posibilidades alternativas que habían sido excluidas del debate teológico oficial. Alessandro había comenzado a sospechar que la supresión del Evangelio de Pedro había estado motivada no solo por preocupaciones doctrinales, sino por consideraciones prácticas sobre el control institucional. Una versión de la resurrección que enfatizaba la transformación radical y la comunicación directa entre lo divino y lo humano podría haber fomentado expectativas de experiencias místicas individuales que habrían sido difíciles de controlar por la jerarquía eclesiástica emergente. Había sido la ortodoxia definida no solo por consideraciones teológicas, sino también por la necesidad de mantener el orden institucional. Esta posibilidad era particularmente perturbadora porque sugería que la verdad histórica podría haber sido subordinada a conveniencias administrativas. Si las autoridades eclesiásticas primitivas habían suprimido textos legítimos porque presentaban versiones inconvenientes de los eventos centrales del cristianismo, entonces el proceso de canonización no podía ser visto simplemente como la preservación de la verdad apostólica, sino como un ejercicio de poder institucional. ¿Qué otras verdades incómodas habían sido silenciadas en el nombre de la unidad doctrinal? El caso específico de Serapión de Antioquía había resultado ser particularmente revelador. Alessandro había estudiado cuidadosamente la correspondencia preservada del obispo y había notado inconsistencias en su razonamiento que sugerían que factores no teológicos habían influenciado su decisión de condenar el Evangelio de Pedro. Inicialmente, Serapión había permitido que el texto se leyera en las iglesias, sugiriendo que no había encontrado problemas doctrinales obvios en una lectura inicial. ¿Qué había cambiado su opinión tan dramáticamente? La investigación de Alessandro había revelado que la condena de Serapión había coincidido con un período de tensiones políticas entre diferentes facciones cristianas en Antioquía.
Era posible que la controversia sobre el Evangelio de Pedro hubiera sido utilizada como un arma en estas disputas más amplias sobre autoridad eclesiástica. La coincidencia temporal sugería que consideraciones políticas podrían haber jugado un papel más importante en la supresión del Evangelio de lo que las fuentes oficiales habían admitido. Esta realización había llevado a Alessandro a examinar más cuidadosamente el contexto político en el que otros textos cristianos primitivos habían sido canonizados o rechazados. Seguían los procesos de canonización patrones similares de coincidencia con conflictos de poder eclesiástico. La evidencia sugería que la política institucional había sido un factor consistente en las decisiones sobre qué textos preservar y cuáles suprimir. El Evangelio de Pedro había sido solo una víctima en un patrón más amplio de uso de controversias doctrinales para resolver disputas de poder. La metodología que Alessandro había desarrollado para analizar el Evangelio de Pedro podría aplicarse a otros textos apócrifos para determinar si habían sido víctimas similares de consideraciones no teológicas. ¿Cuántos otros evangelios, epístolas y apocalipsis habían sido suprimidos no por herejía genuina, sino por inconveniencia política? La posibilidad de que una porción significativa de la literatura cristiana primitiva hubiera sido perdida por razones espurias era tanto emocionante como aterrorizante para alguien que había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad histórica sobre los orígenes cristianos. La cuestión de los testigos múltiples en el relato de la resurrección del Evangelio de Pedro había resultado ser particularmente significativa. A diferencia de los evangelios canónicos, que se enfocaban principalmente en los discípulos como testigos de la resurrección, este texto incluía observadores hostiles y neutrales. ¿Por qué esta diferencia había sido vista como problemática por las autoridades eclesiásticas primitivas? La inclusión de testigos no cristianos debería haber fortalecido la credibilidad del relato, no debilitarla. Alessandro había comenzado a sospechar que la verdadera objeción al Evangelio de Pedro no había sido su falta de credibilidad, sino su exceso de especificidad. Un relato detallado de la resurrección que incluía múltiples testigos creaba estándares de evidencia que otros aspectos de la doctrina cristiana no podían satisfacer. Habían las autoridades eclesiásticas temido que un estándar tan alto de evidencia empírica para la resurrección creara expectativas similares para otros aspectos de la fe cristiana. La supresión del Evangelio podría haber sido un intento de prevenir que los fieles desarrollaran expectativas excesivamente empiricistas sobre la validación de las creencias religiosas. Esta interpretación sugería una sofisticación estratégica por parte de las autoridades eclesiásticas primitivas, que raramente se reconocía en los estudios históricos tradicionales. Lejos de ser simples guardianes de la tradición apostólica, estos líderes habían sido administradores hábiles que habían navegado cuidadosamente entre las demandas de credibilidad histórica y las necesidades de viabilidad institucional. Había sido el Evangelio de Pedro sacrificado porque sus afirmaciones de especificidad histórica eran tanto demasiado fuertes como demasiado débiles para los propósitos de la Iglesia emergente. El análisis lingüístico del texto había revelado capas de composición que sugerían un proceso editorial complejo. Había el Evangelio de Pedro que Alessandro estaba examinando preservado múltiples tradiciones independientes sobre la resurrección, o había sido una composición literaria más unificada. La evidencia sugería elementos de ambos, con un núcleo de tradiciones primitivas que habían sido elaboradas y sistematizadas por un editor posterior. Esta complejidad compositiva hacía más difícil rechazar el texto como simplemente una creación ficticia del siglo II.
La posibilidad de que el Evangelio de Pedro contuviera tradiciones que se remontaran a testigos presenciales de los eventos que describía no podía ser descartada basándose únicamente en su exclusión del canon oficial. ¿Qué criterios deberían utilizarse para evaluar la historicidad potencial de textos que habían sido suprimidos por razones que podrían haber sido no históricas? Alessandro se daba cuenta de que la metodología histórica tradicional necesitaba ser suplementada por análisis que tomaran en cuenta los contextos políticos e institucionales en los que habían operado las fuentes primarias. El impacto psicológico de sus descubrimientos en Alessandro mismo había sido profundo. Como sacerdote católico, había pasado décadas predicando sobre la resurrección basándose en los relatos canónicos, pero ahora enfrentaba la posibilidad de que hubiera versiones alternativas igualmente legítimas de estos eventos centrales. ¿Cómo debería un clérigo responsable responder a tal revelación? ¿Tenía la obligación de compartir sus hallazgos con sus feligreses? ¿O debería proteger su fe de revelaciones que podrían ser perturbadoras? Esta tensión entre la búsqueda académica de la verdad y la responsabilidad pastoral había atormentado a Alessandro durante semanas. Era posible que algunas verdades fueran demasiado complejas o perturbadoras para ser compartidas ampliamente. La tradición católica había desarrollado una sofisticada teología de la revelación progresiva que sugería que diferentes aspectos de la verdad divina podrían ser apropiados para diferentes momentos y audiencias. ¿Podría esta perspectiva aplicarse a los hallazgos históricos controvertidos sobre los orígenes cristianos? Alternativamente, Alessandro consideraba si su descubrimiento podría realmente fortalecer la fe cristiana en lugar de debilitarla. Una comprensión más rica y compleja de los orígenes cristianos podría proporcionar una base más sólida para la fe en una era de escepticismo académico y pluralismo religioso. ¿Podría la Iglesia beneficiarse de un engagement más honesto con la diversidad histórica de las tradiciones cristianas primitivas? La posibilidad de que la transparencia académica pudiera servir mejor a los intereses de la fe que la protección institucional era una perspectiva que Alessandro encontraba tanto esperanzadora como aterrorizante. El Evangelio de Pedro también había planteado preguntas sobre la naturaleza de la autoridad bíblica que Alessandro no había anticipado cuando comenzó su investigación. Si textos legítimos habían sido excluidos del canon por razones no teológicas, ¿qué significaba eso para la doctrina de la inspiración bíblica? ¿Había sido la inspiración divina limitada únicamente a los textos que eventualmente fueron incluidos en el canon oficial? ¿O había operado también en textos que fueron posteriormente suprimidos? Estas preguntas tocaban aspectos fundamentales de la teología cristiana que habían sido asumidos como resueltos durante siglos. La posibilidad de que la inspiración divina hubiera operado en textos que no fueron canonizados sugería una comprensión más expansiva de la revelación divina que podría tener implicaciones significativas para la teología contemporánea. ¿Podría la Iglesia desarrollar marcos teológicos que reconocieran múltiples niveles o tipos de inspiración que no requerían inclusión canónica? Esta perspectiva podría proporcionar una manera de honrar la diversidad histórica de las tradiciones cristianas primitivas sin comprometer los compromisos doctrinales centrales de la ortodoxia cristiana. Alessandro también había comenzado a considerar las implicaciones de sus hallazgos para el diálogo interreligioso contemporáneo. Si el cristianismo primitivo había sido más diverso de lo que tradicionalmente se había reconocido, ofrecía esto puntos de contacto adicionales con otras tradiciones religiosas. Algunos de los elementos del Evangelio de Pedro, particularmente su énfasis en la transformación radical y la comunicación divina directa, resonaban con temas en tradiciones místicas de otras religiones.
¿Podría un reconocimiento de esta diversidad primitiva facilitar el diálogo entre cristianos y adherentes de otras fes? El contexto ecuménico también era relevante. Las diferentes denominaciones cristianas habían desarrollado énfasis teológicos distintos, que a veces reflejaban aspectos de las tradiciones cristianas primitivas que habían sido minimizadas en la tradición católica romana. ¿Podrían textos como el Evangelio de Pedro proporcionar bases históricas para una mayor apreciación de la legitimidad de diferentes énfasis denominacionales? La posibilidad de que la diversidad cristiana contemporánea reflejara la diversidad legítima del cristianismo primitivo era una perspectiva que podría transformar los enfoques ecuménicos tradicionales. La cuestión de cómo presentar sus hallazgos al mundo académico y religioso más amplio había comenzado a preocupar a Alessandro. ¿Cuál sería la manera más responsable de compartir descubrimientos que podrían ser tanto iluminadores como perturbadores? La historia de la erudición bíblica estaba llena de ejemplos de hallazgos académicos que habían causado controversias innecesarias debido a presentaciones sensacionalistas o metodologías cuestionables. Alessandro estaba determinado a evitar estos errores, pero también reconocía que la significancia de sus descubrimientos requería comunicación amplia. La metodología que había desarrollado para analizar el Evangelio de Pedro también tenía aplicaciones potenciales para otros textos disputados. ¿Podría el enfoque integrado que combinaba análisis textual, investigación histórica y consideración de contextos políticos aplicarse productivamente a otros documentos cristianos primitivos controvertidos? La posibilidad de desarrollar nuevas herramientas metodológicas que pudieran arrojar luz sobre aspectos previamente inaccesibles de los orígenes cristianos era emocionante desde una perspectiva académica. El legado personal que Alessandro esperaba dejar a través de su trabajo había evolucionado durante el curso de su investigación. Inicialmente, había buscado simplemente contribuir a la comprensión académica de un texto apócrifo particular, pero ahora se daba cuenta de que sus hallazgos podrían tener implicaciones que se extendían mucho más allá de los estudios bíblicos especializados. ¿Podría su trabajo contribuir a una comprensión más matizada, históricamente informada del cristianismo que fortaleciera en lugar de debilitar la fe cristiana contemporánea? La responsabilidad de manejar descubrimientos potencialmente transformadores pesaba mucho en la mente de Alessandro. Tenía el derecho, o incluso la obligación, de compartir hallazgos que podrían desafiar las creencias fundamentales de millones de personas. La tradición académica enfatizaba la importancia de la libre investigación y la comunicación abierta de resultados, pero Alessandro también sentía responsabilidad hacia las comunidades de fe que podrían ser afectadas por sus conclusiones. Mientras reflexionaba sobre el futuro de su investigación, Alessandro se daba cuenta de que el Evangelio de Pedro había planteado preguntas que se extendían mucho más allá de las cuestiones específicas sobre su autenticidad o significancia histórica. El texto había servido como una lente a través de la cual podían examinarse aspectos fundamentales de la formación de la identidad cristiana, el desarrollo de la autoridad institucional y la relación entre la verdad histórica y la fe religiosa. ¿Podían estas preguntas más amplias abordarse de maneras que honraran tanto la integridad académica como los compromisos espirituales? El proceso de investigación había transformado no solo la comprensión de Alessandro sobre el Evangelio de Pedro, sino su perspectiva sobre la naturaleza misma del cristianismo. Lejos de ser una tradición monolítica que se había transmitido sin cambios desde los apóstoles, había llegado a ver el cristianismo como un movimiento dinámico que había negociado continuamente entre múltiples influencias, tradiciones y presiones.
¿Podría esta perspectiva más compleja proporcionar una base más sólida para la fe cristiana en el mundo contemporáneo que las presentaciones simplificadas tradicionales? La cuestión de si sus hallazgos requerían revisiones fundamentales de la doctrina cristiana o simplemente enriquecimiento de la comprensión histórica seguía sin resolverse en la mente de Alessandro. ¿Era posible integrar las perspectivas del Evangelio de Pedro en la teología cristiana existente o requerían desarrollos doctrinales completamente nuevos? La tensión entre la continuidad tradicional y la innovación teológica era una que había caracterizado el cristianismo a lo largo de su historia. Y Alessandro se daba cuenta de que estaba participando en esta tradición continua de desarrollo teológico. Mientras concluía su investigación inicial, Alessandro sabía que había abierto preguntas que requerirían años, si no décadas, de trabajo adicional para responder completamente. El Evangelio de Pedro había demostrado ser no simplemente un texto controvertido del siglo II, sino una ventana hacia aspectos fundamentales de los orígenes cristianos que habían sido oscurecidos por siglos de interpretación oficial. Estaba preparado para dedicar el resto de su carrera académica a explorar las implicaciones de lo que había descubierto. La magnitud de las preguntas que había encontrado era tanto intimidante como emocionante. El manuscrito que tenía ante él representaba mucho más que pergamino antiguo y tinta desvanecida. Era un testigo silencioso de la complejidad y riqueza del cristianismo primitivo. Un recordatorio de que la verdad histórica a menudo era más compleja de lo que las narrativas oficiales sugerían. ¿Podría el siglo XXI ser una era en la que tales complejidades fueran abrazadas en lugar de temidas? Alessandro esperaba que su trabajo pudiera contribuir a tal transformación de la comprensión cristiana, una que honrara tanto la integridad histórica como la profundidad espiritual de la tradición que había dedicado su vida a servir y entender. En las horas silenciosas antes del amanecer, mientras la Biblioteca Vaticana permanecía sumida en quietud, Alessandro Torretti cerró el manuscrito del Evangelio de Pedro, sabiendo que nunca podría ver el cristianismo de la misma manera otra vez. ¿Había perdido su fe o la había encontrado de una manera más profunda y compleja? Quizás esa era la pregunta equivocada. Tal vez lo que había descubierto no era la ausencia de verdad, sino su abundancia desconcertante, una riqueza de perspectiva y comprensión que había sido empobrecida por siglos de simplificación oficial. El futuro determinaría si tal riqueza podría ser recibida como un regalo o rechazada como una amenaza, pero Alessandro sabía que la verdad, una vez descubierta, no podía ser olvidada fácilmente.